Anestesia en cirugía. ¿Qué es anestesia en cirugía? Con un poco de historia, la anestesia en cirugía inició años atrás, allá el año, por los años 40, y anteriormente se hacían bastante analgesias, pero no se hacían realmente anestesia. Y entonces fue un doctor, un odontólogo, un dentista, ¿verdad?, quien empezó a utilizar un gas que se llama óxido nitroso, y con eso podía realizar la anestesia de sus pacientes y podía extraer muelas sin dolor. La primera vez que esto se utilizó en un mayor rango, y eso permanece en la historia mundial, fue el 16 de octubre de 1846 en el Hospital General de Massachusetts, donde realizaron la primera anestesia general, donde pudieron dormir al paciente, y a partir de ahí se marcó una era en la anestesia moderna. Entonces, la anestesia general, ¿en qué comprende? Es el estrés que producimos en el paciente ante alguna anoxia quirúrgica. Eso produce liberación de catecolaminas y producen defensa del organismo. Pero al utilizar otras técnicas anestésicas a través de fármacos, podemos abolir las defensas del organismo, principalmente de los centros nerviosos, para poder dar una buena analgesia, una buena relajación muscular y una buena hipnosis. Entonces, normalmente para realizar la analgesia solemos utilizar opiáceos para atenuar ese estrés quirúrgico. Entonces, la administración conjunta de anestésicos, a veces inhalatorios, y opiáceos es la técnica más empleada en la actualidad para practicar anestesia general. La aplicación de la anestesia general. Solemos definir anestesia general como la ausencia de toda percepción sensorial inducida por el uso de fármacos. O sea, vamos a utilizar fármacos para disminuir totalmente la percepción sensorial del paciente. Los pilares básicos de la anestesia general son la hipnosis, la relajación muscular, la analgesia y el bloqueo de la respuesta al estrés quirúrgico. Entonces, a esto se suman los signos vitales del paciente durante el procedimiento quirúrgico, los cuales se van a volver estables, y a su vez la anestesia general se divide en tres periodos bien definidos, que son la inducción, el mantenimiento y el despertar del paciente. La inducción anestésica es el periodo de la anestesia en que se induce al sueño del paciente. Previo a este procedimiento tenemos que oxigenar bien al paciente para evitar cualquier daño neurológico. Y se compone de diferentes fases la inducción: la administración de drogas inductoras, la ventilación manual del paciente, la inyección de relajantes musculares para la intubación traqueal y la intubación traqueal. Las drogas inductoras, normalmente solemos utilizar drogas inductoras anestésicas que pueden ser barbitúricos o no barbitúricos. El tiopental sódico es un barbitúrico y los no barbitúricos son midazolam, ketamina, propofol. En la ventilación manual del paciente se practica con una mascarilla de ventilación, normalmente le llamamos comúnmente AMBU. Esto tiene una válvula de puff-off universal y está conectado a un reservorio de oxígeno, una bolsa de concentración de oxígeno. Al finalizar la cirugía, normalmente se interrumpe la administración de los medicamentos, se recupera al paciente en un tiempo variable, de acuerdo con la técnica anestésica empleada, y el despertar incluye la reanudación de la respiración, la extubación del paciente y la comprobación de que el paciente podrá mantener su estabilidad hemodinámica y respiratoria sin soporte. Los relajantes musculares normalmente son de uso rutinario, ¿verdad? Y existen dos tipos: los despolarizantes y no despolarizantes. Los despolarizantes tienen una acción competitiva, normalmente utilizamos la succinilcolina, y los no despolarizantes van desplazando a la acetilcolina y no poseen actividad intrínseca.
¿Cuáles son las complicaciones de la intubación traqueal? Podemos realizar una intubación esofágica. Creemos que estamos de repente en tráquea y estamos en esófago. Una intubación bronquial cuando descendemos el tubo y va a uno de los bronquios, al final ventilando solamente un campo pulmonar. Epíctasis en la intubación nasal. Podemos producir traumas dentales, traumas de partes blandas en el suelo de la boca, fallo en el intento de la intubación, estimulación vagal, estimulación simpática, laringoespasmo o hipoxia misma, por el tiempo en que tardemos para realizar la intubación. El monitoreo del paciente. El monitoreo del paciente es el control de la presión arterial cada 5 minutos, control de la saturación capilar de oxígeno por oximetría de pulso, control de CO2 expirada por capnografía, control de los niveles expirados de gases anestésicos, monitoreo electrocardiográfico, el control de la presión de la vía aérea, control de la diuresis y control de la temperatura del paciente. Muy importante. No se olviden que estos fármacos que utilizamos normalmente en anestesiología también pueden producir una hipertermia maligna, ¿sí? Y eso sería una complicación gravísima de la anestesia y podría llevar a la muerte del paciente. Otro tipo de anestesia es la anestesia regional, ya como dice su nombre, es de una región del cuerpo y normalmente se denomina anestesia regional o de conducción. Es la abolición de la conducción de los nervios sensitivos mediante técnicas apropiadas. Otro tipo de anestesia es la anestesia local. Para eso vamos a utilizar anestésicos locales. Los anestésicos locales son drogas de acción bloqueadora del impulso nervioso a través de la interferencia con los canales de calcio localizados en las membranas de las células nerviosas distales. Realizamos normalmente a través de inyección del anestésico en forma local, a través de los tejidos, ¿sí? Y siempre evitar al estar infundiendo anestésicos locales, hay que cuidar de que no estemos dentro de un vaso y que podamos colocar estos anestésicos locales dentro de la circulación sanguínea, porque estos anestésicos locales pueden producir depresión del sistema nervioso, del corazón, de los músculos, y normalmente se metabolizan en el hígado y se eliminan por la orina. La anestesia local infiltrativa es cuando inyectamos un anestésico local. Normalmente utilizamos lidocaína en los tejidos que serán intervenidos. Y la cantidad del anestésico no debe pasar de 200 miligramos. Debe restringirse normalmente a cirugías menores, por ejemplo como sutura de heridas, extracción de nebus o porciones de anestesia infiltrativa superficial. El bloqueo intradural o subaracnoideo o raquídeo es otra técnica de anestesia. Normalmente es más popularmente conocida como anestesia raquídea que como intradural. Intradural es porque está dentro de la dura, ¿sí? El anestésico es colocado directamente a nivel del líquido cefalorraquídeo y consiste en la inyección de una colocación de anestésicos de solución inyectable en el líquido cefalorraquídeo, bloqueando la transmisión nerviosa de las estructuras que inervan la porción del abdomen inferior, periné y extremidades inferiores. Las características de la anestesia raquídea son normalmente el nivel anatómico que alcanza el bloqueo anestésico no depende de la dosis de la droga, sino del volumen de la droga inyectada. Y se produce también el bloqueo simpático de la zona anestesiada. Por consiguiente, normalmente vamos a tener vasodilatación en todo ese territorio y un efecto que es posible observar hipotensión. La punción para alcanzar la región subaracnoidea no debe realizarse en un espacio ubicado por debajo de L4, L5, ¿sí? Siempre tiene que ser por debajo de esos espacios.
Las contraindicaciones de la anestesia raquídea son infecciones o enfermedades de la piel en la zona de punción, enfermedades de la médula ósea, shocks, trastorno de la coagulación o prescripción previa de fármacos anticoagulantes, intervenciones muy prolongadas que van a durar mucho tiempo. En estos casos, en la anestesia raquídea, tanto en el momento de la infusión del anestésico a nivel del líquido cefalorraquídeo, como también el movimiento del paciente en la fase de excitación, a veces puede producir un efecto contralateral con el paciente, que es la cefalea postpunción. Esa cefalea postpunción es muy intensa, puede llevar a vómitos, a excitación del sistema nervioso central y puede durar un tiempo de 48 horas. ¿Cómo podemos combatir eso? ¿Cuál es la terapia para ese efecto adverso de esta anestesia raquídea? Es la terapia de hiperhidratación oral del paciente, una buena analgesia y la permanencia del paciente en reposo y en decúbito dorsal. En el bloqueo epidural, o normalmente le conocemos más como anestesia peridural, ¿verdad? Es un nombre más popular. Este procedimiento del anestésico no penetra en el líquido cefalorraquídeo, sino que en la grasa epidural, y el paciente es sentado normalmente en posición fetal, o se le acuesta al paciente lateral, en decúbito lateral y posición fetal, caso de que tenga mareos, ¿sí? ¿Dónde es el sitio normalmente donde se realiza esta punción? Se realiza entre L2, L3 y L3, L4. ¿Por qué pedimos al paciente que se coloque en posición fetal? Estas son las apófisis espinosas de las vértebras y cuando el paciente se coloca en posición fetal, hacemos que estas apófisis espinosas tengan mayor separación y podamos tener mayor campo de acción. Entonces el nivel de realización de este tipo de anestesia es a nivel de L2, L3 y L3, L4. En la actualidad se utiliza la colocación de catéteres también en las anestesias peridurales, y esa colocación de catéter es muy útil, principalmente para la analgesia del paciente postoperatoria. Ese catéter podemos utilizarlo por 24 a 48 horas. Desde ya, muchas gracias.